Puntuales. Muy buenos días, tardes o muy buenas noches, depende del horario que veas esta conferencia. Apicultura sin Fronteras se está trasladando a Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener una conferencia inédita y para eso vamos a hablar con una persona que es de México, una persona que es laboratorio de abejas del Departamento Agrícola de Estados Unidos, se encuentra en Estados Unidos y te damos la bienvenida, Miguel Corona. Muchísimas gracias por esta conferencia, esta charla que vamos a tener con hoy. Y bueno, para que los apicultores estuvimos hablando un ratito antes, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo llegó un especialista de México a poder el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, para mí es un gusto estar en tu programa y compartir con todos los apicultores de los países de América Latina y donde se habla español. Y bueno, mi trayectoria, bueno, pues yo estudié, brevemente, yo estudié en Guadalajara, la tierra del tequila y los mariachis en México. Y ahí estudié biología. Y después tenía yo la idea, el sueño de estudiar las abejas. Y para eso me trasladé a hacer un doctorado en la Universidad Nacional. Ahí empecé a trabajar estudiando los mecanismos moleculares que hacen a una abeja reina. Después, eso me llevó a hacer un postdoctorado con el doctor Jim Robinson en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Y ahí investigamos, bueno, fue la época en la cual secuenciamos el genoma de las abejas. Entonces yo tuve la oportunidad de tener por primera vez en la mano, digamos, acceso al genoma de la abeja y descubrir muchos secretos de las abejas. Y ahí lo que nos dedicamos fue a estudiar por qué una abeja reina vive tanto, la longevidad. Y tuvimos la suerte que nos dieron un buen grant, un buen presupuesto, y estuve estudiando ese tema durante 6 años más o menos. Después hubo la oportunidad de ir a Suiza con el doctor Keller en Lausanne, y ahí estudiamos, la idea fue estudiar lo mismo que en las abejas, longevidad de las reinas, pero en hormigas. Y fue muy interesante. Y después de eso, fui contratado aquí en el Departamento de Agricultura. Inicialmente me contrataron para estudiar la longevidad de las abejas, pero entonces yo tomé la decisión que era más importante estudiar la nutrición, porque creo que la nutrición es un factor muy importante para entender algunos problemas de las abejas, que ahora vamos a ver precisamente. Perfecto, Miguel. Bueno, te damos la bienvenida. Ya se van a ir incorporando muchas personas de muchas plataformas. A todos les decimos que vayan pasando la voz. Te voy a poner en primer plano tu presentación y ponemos al público a disposición para escucharte esta hermosa charla que nos vas a dar en el día de hoy. Muy bien. Bueno, ahí estamos. La idea de esta plática es en una forma, digamos, informal, ¿no? Hablarles de cuál es mi enfoque para estudiar a las abejas. Yo creo que la nutrición es muy importante para regular el comportamiento, y esto a la vez es importante para entender la salud de las abejas. Entonces quiero dividir mi presentación en dos partes. En la primera parte es una introducción. Vamos a ver los elementos de la nutrición de las abejas. Y básicamente también es entender la nutrición de cualquier animal, en los humanos, en particular la abeja. Son los mismos elementos. Después de que veamos en detalle algunos conceptos básicos de la nutrición, lo siguiente que me gustaría explorar es las relaciones entre la nutrición y el comportamiento. Muy bien. Vamos a ir por la primera parte.
Bueno, el polen. El polen es la principal fuente de proteínas y lípidos para las abejas. Como pueden ver en esta bella fotografía, los pólenes tienen diferentes colores, tamaños, formas, pero lo importante es que también difieren en su calidad de proteínas y lípidos. Y la calidad se refiere al contenido de aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Hay 10 aminoácidos esenciales: arginina, histidina, lisina, etc. Y hay 2 ácidos grasos esenciales: el ácido linoleico o omega 6 y el ácido linolénico o omega 3. Entonces, estos componentes deben ser incluidos en la dieta de las abejas. Igual pasa con los humanos. Exactamente tenemos los mismos requerimientos. Requerimos estos 10 aminoácidos y estos 2 ácidos grasos esenciales. Bueno, ahora vamos a ver algunas bases bioquímicas de la nutrición. Yo sé que algunos espectadores ya van a saber estas bases, pero estoy pensando en el apicultor que no tuvo clases de bioquímica y quiero que hablemos el mismo idioma. Entonces, para que nos entendamos bien, vamos a ver las bases de la nutrición. Por ejemplo, hay cierta duda a veces de qué es una proteína, qué es un aminoácido, cuál es la diferencia entre ambos, qué es un lípido, qué es un ácido graso y qué es esencial. Bueno, las proteínas están compuestas de 20 aminoácidos. Hagan de cuenta que es como una especie como de rosario de aminoácidos como bolitas aquí, que forman una estructura secundaria, luego forman una estructura terciaria y cuaternaria. Entonces hay en total 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales. Ahora, ¿qué es un lípido? Bueno, es un grupo amplio de biomoléculas que incluyen grasas, aceites y ceras y esteroles. Las grasas y aceites son triglicéridos. Esto es, están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Básicamente, como les decía, un lípido se compone de un glicérido y ácidos grasos. Y la clasificación de los ácidos grasos se basa en 3 preguntas principales. Primera pregunta, y tienen que ver con los enlaces dobles de carbono. Primera pregunta, ¿cuántos? Hay que ver si hay enlaces saturados o no saturados. Si son insaturados, si hay enlaces dobles, se llama insaturados. La segunda pregunta es ¿cuántos enlaces doble de carbono? Si son varios, se llama poliinsaturados. La tercera pregunta es ¿dónde están esos enlaces doble de carbono? Si están en la posición 3, entonces tenemos el omega 3. Y si está en la posición 6, tenemos al omega 6. Es interesante, importante señalar que el ácido linoleico, que tiene 18 carbonos, forma después el EPA con 20 carbonos y el DHA con 22 carbonos. Y esos se incorporan en las membranas celulares. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué consideramos esencial en nutrición? Bueno, los humanos en particular y los animales en general, hemos perdido la maquinaria, por así decirlo, para hacer algunos componentes. No tenemos las enzimas que hacen esos componentes y por lo tanto los humanos y los animales en general tenemos que consumir plantas y algas que aún conservan este mecanismo, estos genes. Entonces los humanos podemos comer plantas, animales herbívoros o carnívoros para obtener esos componentes esenciales. En cambio, la abeja solamente puede comer polen para incorporar esos aminoácidos y ácidos grasos esenciales.
Muy bien, ahora seguimos viendo un poco los componentes esenciales de la nutrición. Bueno, como les mencionaba, hay 10 aminoácidos esenciales. ¿Cómo se determinó? Esto se hizo hace muchos años. En 1952, un investigador llamado de Groot determinó que hay 10 aminoácidos esenciales. ¿Cómo le hizo? Fue quitando uno por uno esos aminoácidos. Tenía las abejas en cajitas, fue quitando uno por uno y entonces midió simplemente el peso. Entonces aquí se puede ver cómo algunas abejas que les quitó algún aminoácido fueron bajando de peso en forma significativa. De esta forma fue que él determinó que lisina, fenilalanina, histidina eran esenciales. También se midió el contenido de nitrógeno y llegó exactamente a la misma conclusión. El contenido de nitrógeno baja drásticamente si le quitamos algunos aminoácidos. Entonces, de esa forma se determinó que había 10 aminoácidos esenciales. Muy bien, entonces quedamos que la ingesta de aminoácidos esenciales es importante, pero no solamente es importante agregar los aminoácidos esenciales, también tenemos que ponerlos en la proporción adecuada. El mismo investigador de Groot determinó la proporción exacta que se requiere de cada aminoácido. Por ejemplo, arginina se requiere 3 veces más que triptófano. Y tenemos en rojo leucina, isoleucina y valina, los cuales se requieren más. Entonces, cualquier dieta que hagamos, que se fabrique, o cualquier proteína que demos de comer a los animales o a las abejas en particular, tenemos que estar seguros no solamente que contiene los 10 aminoácidos esenciales, sino también que contiene en la proporción adecuada. Muy bien. Entonces, sabemos que el porcentaje máximo de lípidos en una dieta debe ser entre el 5 y el 8%. Pero, ¿cómo agregamos estos ácidos grasos a la dieta? Porque si los compramos en forma pura, pues serían carísimos, ¿no? Carísimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? Bueno, aquí tenemos una tabla en la cual pongo como manera de ejemplo varios aceites comerciales. Tenemos aceite de linaza, aceite de cártamo, aceite de oliva, aceite de girasol y aceite de soya. Entonces vemos cuál es su composición. Tenemos aquí omega 6, omega 3 y como testigo, digamos, como control, ácido oleico. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aceite de oliva pues, está muy bien en ácido oleico, 69%, pero no nos interesa el ácido oleico. Queremos omega 6 y omega 3. Aceite de girasol tiene también mucho ácido oleico, 45%. Tiene inclusive una buena cantidad de ácido linoleico, casi 40%, pero casi nada de ácido linoleico omega 3. Igualmente, aceite de soya, por ejemplo, está muy bien en omega 6, pero tiene muy poquito, 7.5 de omega 3. Entonces no nos sirve ninguno, aceite de oliva no nos sirve, girasol tampoco, aceite de soya tampoco. En base a una investigación que he hecho exhaustiva de los aceites comerciales, encontré que la mejor fuente de omega 6 o ácido linoleico es el aceite de cártamo, con 74.1, que es increíblemente alto. Igualmente, la mejor fuente vegetal, el mejor aceite vegetal que contiene la cantidad más alta de omega 3 es el aceite de linaza con 51%, que es prácticamente igual que el aceite de pescado. Entonces, si no queremos poner aceite de pescado y queremos poner una componente vegetal, recomiendo usar el aceite de linaza. Exactamente igual que con los aminoácidos,
no basta que pongamos, que incluyamos en la dieta el omega 3 y el omega 6. Es importante la proporción. Aquí en humanos se ha visto que es una proporción 3:1, omega 3, omega 6, pero en las abejas hasta ahorita se ha visto que es, en la proporción ideal, en base a algunos estudios, es 1:1. Entonces, 1:1 corresponde más o menos poner 2.7 veces más linaza que cártamo. Muy bien, Rodrigo. Aquí llegamos al final de la parte de la introducción, donde quería hablar de las bases bioquímicas como una introducción a lo que viene. No sé si tengan dudas. Perfecto, Miguel. Sí, lo que queríamos saber es, no has nombrado las características y todo lo que tiene que ver con los distintos aceites. En la investigación y en el trabajo que hacen ustedes en el laboratorio ahí en Estados Unidos, ¿cuáles son los costos? Porque muchas veces los apicultores también, más allá de saber las características y las voluntades y lo bueno que puede ser un aceite sobre otro, también nos fijamos nosotros en el costo, ¿sí? Porque estamos hablando de bastante uso en esto. ¿Qué nos puedes decir de los estudios que están haciendo ahí en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? La segunda parte habla un poco más sobre eso, pero ahorita sobre los costos no es muy alto, no es muy alto. Se puede comprar por litros el aceite de linaza y el de cártamo, no es muy caro. Es perfectamente posible usarlo sin mucho problema. Sí. Algunos están ya mandando mensajes, así que vamos a aprovecharlos. Nos están preguntando qué opinión tienes tú sobre el aceite de coco y de cacao. Si lo has escuchado, okay. Lo has estudiado. No recuerdo. Sí, bueno, seguro que yo hice una investigación amplia en las bases de datos del Departamento de Agricultura y sí recuerdo que vi aceite de coco. El problema con el aceite de coco en particular es de que no tiene demasiado omega 3. ¿Sí? No recuerdo en detalle, pero seguro que no tiene omega 3. Tiene otros aceites que no son tan buenos. Bueno, vamos a distinguir. Puede que tenga aceites que sean buenos para la salud, pero no, estamos hablando del omega 3 y omega 6, que no se usan únicamente como comida. El omega 3 y omega 6, quiero recalcar, no nos interesan porque den energía, nos interesan porque si no se comen, no se forman las membranas celulares. Son parte estructural. Si no hay esos omega 3 y omega 6, no hay membrana celular, no hay función celular. Por ejemplo, en el cerebro, que está rica en membranas, no se puede vivir sin esos componentes estructurales. ¿Sí? Entonces, definitivamente, yo recomiendo el cártamo y linaza. Claro que si en algún lugar solamente hay aceite de coco, pues te tendría que analizar, ¿no? En particular. Bárbaro. Si uno está acostumbrado en otros países que se puso de moda el aceite de colza o más conocido de canola, ¿qué nos dices? ¿Es mejor igual que el de girasol, mezcla? ¿Qué nos puedes decir eso? Justamente, bueno, si quieres, vemos la tabla. Bueno, no hace falta. El punto es lo mismo, de que no tienen omega, algunos tienen omega 6, ¿sí? Algunos tienen omega 6. Caso por caso, hay que revisar caso por caso. Pero el omega 3 discutiblemente es el más escaso, es el limitante. Y ahí sí, yo recomiendo plenamente linaza. En inglés se llama flaxseed. Está bien, perfecto. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a la siguiente parte. Sí, porque nos van preguntando cosas que creo que van a estar en la segunda parte. ¿Sí? Y si quieren interrumpirme, está bien que me interrumpan, Rodrigo, porque también me gusta más bien el diálogo, no estará hablando solamente yo. Me gusta que haya diálogo. No, está bien. A veces queremos estar atentos para después poder hacer
unas preguntas al final y no que nos podemos adelantar y hacerte saltar determinados puntos. Así que continuamos con la segunda parte entonces. Muy perfectamente, muy bien. Ahí está. Ahí agrego la presentación. Bueno, perdón, aquí yo pensé que había terminado, pero no, me faltó un poquito nada más de esa parte. Dale. Bueno, nada más era como un ejemplo de una dieta líquida. Dieta líquida. Entonces, esta dieta líquida debe tener aminoácidos, aceite de canola, aceite de lino, ya lo dije, lecitina. Lecitina es un componente importante. Yo inicialmente lo usé porque es un emulsificador. Un emulsificador es aquel que hace que se mezclen líquidos con aceites. Entonces, para mezclar los aceites, tenemos que poner un emulsificador. Entonces, usé lecitina con un detergente que se llama SDS. Pero luego descubrí que la lecitina en sí misma es una fuente maravillosa de lípidos. Eso ahorita voy a ahondar un poquito, porque es algo que estoy muy contento de haberme dado cuenta. Muy bien, ahorita se lo menciono más. También agregamos aceite de hierba de limón. Es un fagoestimulante. Eso significa que la abeja lo usa provoca que la abeja lo coma. También nosotros le ponemos a nuestra dieta líquida sal marina, que es una fuente muy barata de minerales. Y vitaminas, hay cierta duda si las vitaminas se deben incluir en una dieta. Los clásicos biólogos, investigadores que han hecho revisiones en nutrición de las abejas, ninguno recomienda usar vitaminas extras, añadir vitaminas. Y hasta ahorita los estudios que se han publicado sobre vitamina C y B no son convincentes que realmente se requiera. Entonces yo realmente ahorita no creo que haya evidencia para decir que se requiere agregar vitaminas. No confundir con que no sean importantes. Son muy importantes, claro, pero no se sabe si se requiere añadir extras a la dieta. Entonces le decía de las lecitinas. Las lecitinas son mezclas de glicerofosfolípidos que incluyen fosfatilcolina y fosfatilinositol. Estas forman las membranas celulares. Una lecitina se conforma con un grupo polar, que es colina, que es un neurotransmisor, fosfato, glicerol y 2 ácidos grasos. No 3 como los triglicéridos que les decía antes. Solamente 2. Entonces, estas 2 ácidos grasos pueden incorporar el DHA y el EPA, que son componentes que se derivan del omega 3. Por lo tanto, si añadimos lecitina a la dieta, le estamos dando una forma más avanzada del omega 3. Y eso yo lo he probado de forma experimental, que realmente tiene un gran resultado en la nutrición de las abejas. Muy bien. Y bueno, recientemente se ha visto que efectivamente este artículo demuestra que los ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3 y sus derivados DHA y EPA, realmente forman parte de los fosfolípidos, de la fosfatilcolina, que forma las lecitinas. Y bueno, esta es una dieta típica que hemos aquí elaborado en laboratorio, en el cual, nada más como ejemplo, ponemos la mezcla de aminoácidos, ponemos una solución de lecitina con detergente, un jabón SDS al 8%, aceite de hierba de limón, aceite de lino, aceite de cártamo, sal marina y azúcar. Solamente como ejemplo. Muy bien. Bueno, ahora vamos al siguiente tema, en el cual quiero hablarles de la relación entre la nutrición y el comportamiento de las abejas. En forma tradicional, la gente ha estudiado el efecto de la nutrición en la salud. Es obvio que si no comemos bien o las abejas no comen bien, vamos a tener problemas de salud.
Sin embargo, yo lo que quiero hacerles énfasis este día es que la nutrición tiene un efecto importante en el comportamiento. ¿A qué me refiero con comportamiento? Me refiero a la maduración de las abejas, que también se llama división de labores. Y cómo esto a su vez tiene un efecto en la salud de las abejas. Muy bien, vamos a ver primero la nutrición. Una cosa muy interesante que mucha gente no sabe, yo no sabía, es que la nutrición de las nodrizas, aquellas abejas que viven dentro de la colonia y son más jóvenes, es diferente a la nutrición de las forrajeras, las abejas de mayor edad y que van a traer alimento afuera de la colonia. Una nodriza come polen y miel. En cambio, la forrajera solamente come miel. Por lo tanto, la composición de la nutrición que ingiere una nodriza es completa, tiene proteínas, lípidos y carbohidratos. En cambio, la nutrición de una forrajera solamente es carbohidrato. Entonces, obviamente, se puede decir que el estado nutricional de una nodriza es alto. Aquí no tenemos la reina, pero también se puede poner aquí la reina. La reina es súper alto, nodriza es alto y forrajera es bajo. Eso es muy importante para entender algunos modelos en los cuales se regula el comportamiento y tiene muchísimo que ver con la salud. Entonces, ahorita, esta noche es mi objetivo, poderlos convencer de que la nutrición tiene que ver con el comportamiento y la regulación de la enfermedad. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el comportamiento. Y como les decía, este comportamiento es flexible y es regulado por nutrición. O así lo creemos. Bueno, primero veamos lo que es normal, la vida típica de una abeja. Una abeja vive más o menos 30 días. De esos 30 días, la mitad, aproximadamente 2 semanas, vive como una nodriza. Y las últimas 2 semanas vive como una forrajera. Entonces tenemos 3 momentos importantes: el nacimiento, la transición de nodriza a forrajera y finalmente la muerte a los 30 días. Sin embargo, hay veces que la vida de la abeja es más corta, solamente dura 20 días, por ejemplo, o es mucho más larga. Acá en Estados Unidos, en los países fríos, como Estados Unidos, Europa, o no sé, el sur de Argentina, Chile, que hay invierno, se extiende la longevidad de las abejas. Puede durar hasta 195 días. Y como pueden ver, aquí tenemos en verde la etapa que una abeja vive como nodrizas. Y en azul la etapa que vive como forrajera. Y como pueden ver, esa etapa es constante de forrajera. Siempre, en cualquier caso, la abeja vive 2 semanas como una forrajera. Digamos que cuando una abeja se hace forrajera, es como si un reloj empezara a sonar y su vida estuviera contada. Se ha visto que la cantidad de lípidos, de reservas energéticas, están medidas únicamente para 2 semanas. En cambio, la etapa de nodriza es sumamente variable. Como pueden ver, normal son 2 semanas, pero puede ser muy chiquita, 5 días, o muy larga, 6 meses. Entonces, ¿de qué depende eso? El doctor Guzmán Novoa, hace tiempo, él determinó en algunos estudios que la transición de nodriza a forrajera es flexible. Esto, entre paréntesis, es un maravilloso modelo biológico de longevidad. Tenemos un modelo en el cual algo pasa que determina el momento que una abeja se vuelve forrajera. Y ese momento determina su longevidad, cuánto vive. Entonces, si, al cambiar esta transición, regulamos la longevidad de la abeja. Y como vamos a ver también, se regula también la susceptibilidad de enfermedades. Cuando una abeja es forrajera, es más susceptible a caer enferma.
y, entre otras cosas. Cambia el sistema inmune. O sea, realmente es como si tuviéramos una abeja diferente completamente cuando es forrajera. Bueno, entonces, tenemos un modelo para explicar el colapso de las colonias, que tiene que ver con la nutrición. Pero también puede ser cualquier tipo de estrés. El factor determinante es el estrés. Puede ser un estrés por enfermedad, estrés químico, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que sea. Cuando hay un estrés, es como las plantas, cuando las estresas que florecen. En la abeja es parecido. Si la estresas, rápidamente se desarrolla, ¿sí? Entonces, cuando hay estrés, ¿qué pasa? La abeja, hay una reducción en el consumo de polen y esto induce forrajeo precoz. De nuevo, si hay estrés nutricional, digamos poco polen, hay un forrajeo precoz, pasa más rápido su vida. ¿Y qué pasa cuando hay forrajeo precoz? Bueno, la abeja se muere más rápido, como acabamos de ver. Sí, cuando hay forrajeo precoz, rápidamente pasa forrajera, dura 2 semanas, se muere rápido. Entonces, si una abeja se muere rápido, si una forrajera muere rápido, ¿qué es lo siguiente que pasa? Las nodrizas ocupan el lugar de las forrajeras. Eso provoca una carencia de nodrizas. Entonces, no hay quien le dé de comer a las crías. Entonces, baja la producción de cría. Si esto se prolonga, si ese estado se prolonga, hay un colapso de la colonia. Entonces, este esquema es común a cualquier tipo de estrés y es nuestro modelo para entender lo que pasa con la nutrición. Muy bien. Bueno, esa es la parte teórica. Quiero ahora presentarles 2 proyectos. Básicamente, en un proyecto, la pregunta es, o fue, ¿qué pasaba si le quitamos el polen? Ustedes saben que la carencia de polen es algo muy común, sobre todo cuando hay monocultivos. Cuando hay monocultivos, solamente hay polen en cierta época, cuando florea el monocultivo, y hay carencia en general de polen. Entonces queremos saber qué pasaba cuando le quitamos el polen en el comportamiento, en la fisiología, niveles de virus, genes inmunes. No voy a hablarles de todo, solamente voy a hablarles 2 cosas. ¿Qué pasa con el comportamiento y niveles de marcadores moleculares de nutrición? Que son útiles para ver el estado nutricional de una colonia. Ok. Entonces, primer proyecto, ¿qué pasa cuando le quitamos el polen? Segundo proyecto, ¿qué pasa cuando le damos nutrición? ¿Sí? Es menos plus, más. ¿Ok? Bueno. Entonces, este proyecto, el diseño fue muy simple. Tenemos 20 colonias. Algunas les quitamos el polen, sin polen y con polen. Después escogimos a diferentes edades, 2 semanas, 3 semanas, más complicaciones, pero lo básico es que unas tienen polen, otras no tienen polen. Aquí es una fotografía del experimento. Aquí está la trampa del polen. Algunas las activamos, otras están abiertas. Y bueno, analizamos el comportamiento. Esto es algo que ya se conocía, pero queríamos ver si esto funcionaba en nuestro modelo experimental. Aquí tenemos en color azul las colonias a las cuales les quitamos el polen. Y en el primer caso vemos la variación en el número de forrajeras nuevas en una semana más o menos. Y podemos ver que siempre, desde el primer día, hay mucho más forrajeras jóvenes en el caso de las colonias sin polen. Mucho más. Cuando eso lo graficamos, vemos que efectivamente hay muchas más abejas forrajeras en las colonias que no tenían polen. Y bueno, también hicimos un análisis molecular por PCR y probamos varias proteínas de reserva, entre ellas la vitelogenina.
y otras más muy interesantes, pero ahorita solamente quiero hablar de la vitologenina. ¿Qué es la vitologenina? Bueno, la vitologenina es la parte amarilla de un huevo, es la parte nutricional, lo que le da al embrión todo lo que requiere a nivel nutricional. Es una proteína relacionada con la familia de lipoproteínas de alta densidad. En humanos, cuando uno va al doctor, le dice, ¿sabes qué? Tienes altos los triglicéridos, pero tienes alto también el buen colesterol, ¿no? Le dicen buen colesterol. Entonces, el que tengamos alto el buen colesterol es algo bueno, es un marcador de salud. Es igual con las abejas. La vitologenina, que es una proteína similar, no exactamente igual, pero es de la misma familia, es un marcador de la nutrición. Y se ha visto, por ejemplo, Daidat, hace algunos años publicaron que esta vitologenina era un marcador que nos decía si una colonia iba a morir o sobrevivir durante el invierno. Entonces se ha usado, en todo el mundo se ha usado como marcador de salud, marcador de que va a vivir o morir. Muy bien. Bueno, esto lo hicimos mediante una técnica que se llama PCR cuantitativo. Después del COVID ya todo el mundo es experto en PCR. Entonces, eso es parecido, nada más que aquí lo hicimos con RNA, luego lo hicimos DNA y lo cuantificamos con esta máquina, que es una máquina de PCR. Bueno, este experimento es complicado, tiene muchos grupos. Aquí lo puse lo más simple posible para mostrarles dos cosas. Primero, que la nodriza siempre tiene más vitologenina que la forrajera. Pueden ver ahí. Aquí no tengo la capacidad de que movimiento de las flechas se perdió, pero pueden ver que siempre, bueno, tenemos el grupo sin polen y el grupo con polen. Y siempre, polen, no polen, siempre hay más vitologenina en las nodrizas. Y también vemos que cuando una colonia tiene polen, el nivel de vitologenina es mayor que cuando no hay polen en las nodrizas. Sí, aquí no sé si pueda señalar, creo que no, pero bueno, se entiende, ¿no? Hay mucho más vitologenina en las nodrizas con polen que las que no tienen polen. Es lo importante. Muy bien. Bueno, esa fue la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando no tienen polen? Cuando no hay polen, vuelvo a repetir, o va la nutrición, o hay estrés, hay forrajeo precoz. ¿Qué más pasa? Vitologenina baja. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de quitar le ponemos la nutrición? Bueno, muy bien. Entonces aquí esto tiene mucho interés desde muchos puntos de vista. Primero porque estamos queriendo entender a nivel molecular cuáles son los mecanismos de regulación del comportamiento, qué es lo que determina eso. Hay gente que dice que son los lípidos, hay gente que dice que las abejas cuentan el polen, o sea, hay un montón de teorías. Nosotros tenemos la idea de que es el polen claramente, pero ¿qué hay en el polen que hace que se regule? Creemos que son las proteínas y en particular los aminoácidos. Entonces, si tenemos razón, si esta hipótesis es verdad, entonces esperaríamos que al poner aminoácidos va a bajar el forrajeo y van a subir los niveles de vitologenina. Muy bien. Este experimento es un poco más complicado, tiene 30 colonias. Tenemos con polen, sin polen. Uno les pusimos solamente lípidos, miel y lípidos. Las demás tienen miel y aminoácidos, los 20 aminoácidos, o miel con solamente 10 aminoácidos esenciales. Entonces nos dedicamos a medir el forrajeo. Ese experimento consistió en seguir a las abejas, a las forrajeras, cuando llegaban a la colonia, las marcábamos y contábamos cuál era el forrajeo. Si bajaba o subía con la miel o con aminoácidos. Bueno, esto obviamente un experimento muy elaborado.
Bueno, ¿qué vimos? Bueno, aquí tenemos, en el control 1, tenemos, bueno, tenemos antes que nada los dos grupos, sin polen con polen, sin polen rojo con polen en verde. Entonces tenemos dos controles, C1, que es sin polen, y como pueden ver, el número de forrajeras es alto. Eso ya lo habíamos visto en el experimento anterior. Si lo comparamos con C2, baja el número de forrajeras. Esos son nuestros controles. Ahora, ¿qué pasa cuando le ponemos aminoácidos? En este caso, AAA significa los 20 aminoácidos, o EAA solamente esenciales. En ambos casos, sin polen y con polen, vemos que hay una disminución sustancial en el número de forrajeras. En otras palabras, ese experimento demuestra que los aminoácidos bajan el forrajeo, por lo tanto controlan la regulación del comportamiento, lo cual es un descubrimiento muy importante para nosotros. Ahora vemos qué pasa con la bitologenina. Bueno, aquí tenemos igualmente dos controles. Los controles, que ya sabemos qué va a pasar. Sabemos que sin polen, en rojo, hay niveles bajos. Con polen, niveles altos. Ya sabíamos desde el año anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos aminoácidos? En ambos casos sube. ¿Sí? Entonces, eso confirma que los aminoácidos pueden aumentar la bitologenina. Y la bitologenina es importante para regular el comportamiento. Entonces, en conclusión, la suplementación restaura el forrajeo a niveles normales observados en colonias sin acceso al polen. Segundo, aumenta los niveles de bitologenina, un marcador de nutrición. Tercero, estos resultados apoyan la propuesta que los aminoácidos juegan un papel clave en la regulación de la división de labores. Básicamente es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas personales mías, otras que son del público. Y quería empezar diciéndote si nos puedes decir si este estudio o todos los estudios que ustedes hacen los hacen a base de un determinado híbrido o es aplicable a distintas razas de abejas o híbridos que se encuentren en todo lo que es Sudamérica y Latinoamérica. Bueno, mira, creemos que estos experimentos, los resultados son válidos en cualquier raza de abejas. Creemos que es así. Pero podría variar según la especie. Primer punto. Segundo punto, aquí en particular usamos mezclas de abejas europeas, predominantemente abeja italiana. Perfecto. Y si hablamos de qué opinión tienes tú sobre el uso de huevo deshidratado o huevo, digamos, líquido, ¿sí? El huevo común. ¿Qué opinión tienes tú? Porque tú nos has hablado, digamos, de lo que es la yema del huevo. Entonces, quería que a ver si nos podrías explayar un poquito más sobre ese tema. Sí, mira, yo no lo he probado en particular, pero me parece de entrada muy buena idea. O sea, eso sería riquísimo en bitologenina y sería muy rico en aminoácidos y supongo que rico también en aminoácidos esenciales. Sí, entonces yo creo que me parece de entrada muy buena idea, muy buena propuesta. No sé si tú sepas los resultados. ¿Han hecho ya algunos estudios con eso? Sí, se han hecho, digamos, de dos tipos de manera. Podemos encontrar Chile que han utilizado, digamos, huevo en estado fresco. Después hemos tenido charlas y recomendaciones en huevos deshidratados. Pero bueno, queríamos saber si ustedes en Estados Unidos y en el laboratorio de agricultura
Departamento de Estados Unidos lo habían visto. Lo siguen preguntando personas. ¿Qué cantidades se utiliza colmena de todas estas nutrición y estos elementos que nos has recomendado? ¿Hay una receta que podamos decir en 1 kilogramo de esta torta o de esta pasta, cuánto se pone por colmena y cuáles son las dosis de los productos a utilizar? Bueno, mira, yo en lo particular solamente he probado dietas líquidas y lo puse en una tabla por ahí, ¿no? Puse en una tabla, bueno, está la tabla ahí, que puse las proporciones de cada cosa. Si quiere la ponemos, no sé, vamos a ver. No, está bien. Acá nos dicen buenas noches desde Argentina. Y nos pregunta si se consigue la aceite de linaza. Linaza. Mira, vamos a ver. La linaza, según que el país, no lo diría bien. Sí. Según el país, puede cambiar ese aceite de linaza el nombre. Es aceite de lino, también le pueden llamar aceite de lino. En inglés hay 2 nombres, es flaxseed y otro más, no me acuerdo ahorita. Pero flaxseed es un nombre muy común. Entonces hay que tener cuidado de estar seguro cuál es el nombre correcto según el país. ¿Sí? Seguro que debe haber alguna... es algo muy común, pero no sé en particular cuál sería el proveedor en Argentina. Yo les puedo pasar información de proveedores de Estados Unidos si les interesa. Bárbaro. Después, opinión de la grenetina, ¿puede ser? ¿La dieta de las abejas? No tengo opinión al respecto, no lo he probado. No podría dar una opinión. Está bien. Pregunta, la proteína de origen animal de aminoácidos esenciales, no olvidemos la flora intestinal, supongo, de la abeja. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, y bueno, esa es una plática. Qué bueno que lo menciona Abejas Reinas Apícola Elite. Mira, el tema de la flora intestinal, de la microbiota, ha sido últimamente muy relevante. Hay muchos estudios y hay cantidad de información sobre eso. Lo que puedo decir es de que hay relación directa con la nutrición, porque hemos visto que hemos hecho experimentos en los cuales tenemos abejas con microbiota y sin microbiota. Y cuando ponemos a la abeja sin microbiota, bueno, medimos la longevidad, medimos enfermedades, ¿no? Entonces, la que no tiene microbiota se muere más rápido, se enferma más rápido. Ok. Y hemos visto que la abeja sin microbiota recupera, digamos, en gran parte su capacidad de salud al agregar aminoácidos. Eso sugiere que parte de la función de la flora intestinal es proveer aminoácidos esenciales. Y te das cuenta, eso tiene mucho sentido, no solamente en las abejas, porque a veces las abejas no tienen nutrición y aún así viven, me refiero adecuada. Igual con los humanos, muchas veces los humanos no tenemos una nutrición adecuada, comemos cualquier cosa y seguimos vivos. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es la microbiota. Nos está dando los componentes esenciales que no tenemos. Uno de ellos seguro son los aminoácidos esenciales, seguro. Hay controversia ahorita, se está buscando si hay otras cosas, son vitaminas, ácidos grasos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que puedo decir de la microbiota. No sé si contesté lo que preguntó, pero quería hacer énfasis en la microbiota. Perfecto. Acá dice, ¿tiene alguna página donde se pueda ir o algún curso o taller sobre nutrición de abejas? ¿Tú das algún curso o alguna página donde te puedan seguir los apicultores de habla hispana? No tengo ningún sitio de internet, digamos, no tengo ninguna red, pero en la página del Departamento de Agricultura, ahí pueden encontrar mis publicaciones.
Y taller de nutrición, tengo algunos, pero son hasta ahorita nada más para estudiantes de maestría. Perfecto. Y bueno, entonces vamos a tomarte la palabra y bueno, vamos a empezar a utilizar la revista Apicultura Sin Fronteras para a veces mantenerlos informados a todos los apicultores de habla hispana. Seguimos acá con otra pregunta, nos dice, ¿de cuáles productos puedes recomendar altos aminoácidos? Me imagino, bueno, aquí yo me imagino que, bueno, Julio Ledesma, déjame explicarte, Julio. Aquí lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad. Lo que queremos no es que sea un montón de aminoácidos. Un ejemplo, puedes tener tú algunos productos, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tenemos 60% de proteínas, ¿no? Tenemos tanto. Eso no significa nada si no nos dicen la composición. Lo que queremos es que tenga los aminoácidos esenciales. Y no solamente eso, que estén en la proporción adecuada, ¿sí? Entonces, más bien tu pregunta la podría cambiar. ¿Cuáles son los alimentos que tienen aminoácidos esenciales? Bueno, yo creo que el huevo podría ser, yo en lo particular, yo compro los aminoácidos. Yo hago las mezclas, entonces yo me aseguro que tengan los esenciales en la mezcla. Es la forma más fácil de proporcionarlos. Ahora, hay productos comerciales que también, o sea, hay productos comerciales, Promotor L, tiene varios nombres en América Latina, Amino B-Buster en Estados Unidos, que son compuestos, mezclas de aminoácidos que tienen los aminoácidos esenciales también. Entonces yo podría recomendar alguno de esos. Perfecto. ¿Y todos los aminoácidos que tú recomiendas tienen que tener de uso para la apicultura, para abejas? ¿O en algún momento utilizaste otro tipo de aminoácidos que tengan que ver con animales pequeños, animales de granja? Yo los que he usado, bueno, yo inicié mis experimentos con aminoácidos de laboratorio. Luego probé aminoácidos comerciales. En Amazon los compro, en Amazon. Son para consumo humano, es lo que los atletas consumen para hacer músculos, por ejemplo. No son caros. Pero bueno, perfecto, acá el problema es es de que para un apicultor que se hace complicado comprar los 20 aminoácidos, mezclarlos, ¿no? Es un poco complicado. Yo más bien sugiero comprar alguno de los productos que se venden ya como el Promotor L o Amino B-Buster, etcétera. Hay varios productos que yo recomiendo en cuanto a consumo contenido de aminoácidos. Hay algunos como que tienen también vitaminas. Yo no creo en que las vitaminas sean necesarias, pero tampoco van a ser dañinas, ¿me entiendes? Perfecto. Tú que eres especial, digamos, y siempre me ha tocado en grupos de WhatsApp y cuando charlo que estuve por México y a veces por chat. ¿Qué opinión tienes de la moringa, puede ser? Sí, he escuchado de la moringa. No, debo ser cuidadoso con mi opinión. Yo no sé, más bien decir que no sé. No me consta que sea rica en aminoácidos. No sé realmente. No puedo decir que está bien o que mal. No tengo ahorita una opinión. Tendría que ver la composición de la moringa. Perfecto. Sigamos. El aceite de linaza da un conjunto de aminoácidos. No, el aceite de linaza lo recomiendo nada más. Mira, Marino Amaya, te vuelvo a repetir un poquito la idea. Tenemos dos compuestos que hacen falta, esenciales: aminoácidos y ácidos grasos. No tenemos los genes, no tenemos la maquinaria para hacerlo. El humano, todos los animales, desde que se separaron las plantas y animales, las plantas tienen el trabajo de hacer esos compuestos. Los animales no podemos hacerlos. Necesitamos aminoácidos y ácidos grasos para sobrevivir. Les llamamos esenciales. Entonces, una cosa es un aminoácido esencial y otra cosa es un ácido graso esencial. El aceite de linaza es importante
porque nos proporciona alta cantidad de omega 3, que no es un aminoácido. Perfecto. ¿Qué opinas sobre los probióticos? Y acá nos preguntan, ¿en qué momento recomiendas agregar probióticos de las abejas? Sí, bueno, es lo que decía de la microbiota, es igual, probióticos, microbiota, son muy importantes, extraordinariamente importantes las abejas. Lo que no está muy claro todavía es si se requiere los efectos de agregarlos. Se ha visto, sin embargo, que son muy efectivos casi para cualquier cosa. Vi un estudio del doctor Guzmán Novoa que él probó probióticos comerciales, no de la abeja, sino comerciales, y vio que se bajaba en forma significante la nocema, infección de nocema. Entonces, ahorita hay gente que está usando, como el doctor Novoa, probióticos comerciales, que es más rápido. Pero también hay gente ahorita mismo desarrollando probióticos comerciales. Entonces, lo más probable, bueno, no está en duda que sean importantes. Lo que está en duda, que para mí, es al menos si la abeja que ya tenga microbiota va a beneficiarse si le ponemos más, ¿me entiendes? Ese es el punto. Perfecto. ¿Con más preguntas? Abel nos la puedo poner ahí va. Abel nos dice que en sus tortas está poniendo albulina de huevo. ¿Lo ves bien? Bueno, sí, bueno, es proteína, está bien. Es mejor que le pongas la yema, la vitalogenina. La parte amarilla es la vitalogenina, la parte blanca creo que es la albumina. Entonces, está bien, pero es mejor que le pongas la parte amarilla. Sería más de provecho. No está mal, pero podría ser mejor. Acá nos pregunta Julio, ¿por qué cree que las vitaminas no son necesarias? ¿Cuál es el fundamento? Mira, vamos a ver, Julio. Las vitaminas son súper importantes en las abejas y en los humanos. Si no tenemos, nos morimos. ¿Ok? Dicho esto, la segunda pregunta es si se requiere. Yo, por ejemplo, yo estoy viviendo muy bien, mucha gente no toma vitaminas. ¿Por qué? Se requieren en cantidades mínimas. ¿Ok? Mínimas. Lo que come la abeja, el néctar, todo eso tiene lo suficiente. Hay varias revisiones clásicas, Hyatt, mucha gente famosa en nutrición, que han determinado que no se requiere agregar más. ¿Sí? Pero hay algunas vitaminas que hay cierta controversia, la vitamina C y la vitamina B. Yo en particular he probado vitamina C en el laboratorio y no vimos ninguna diferencia. Pero hay quien dice que sí sirve la vitamina C. Yo conozco gente, un peruano en Nueva Zelanda, ¿no? Me decía que él probó vitamina C y que le fue muy bien. Hay un estudio en Israel que dice que también que le fue muy bien en el campo. Yo en el laboratorio no me funcionó. Vitamina B, también había cierta controversia. Yo vi un estudio que dice que no provocó ningún efecto en cajas en el laboratorio. Así que no puedo, creo que no hay evidencia para decir que sea necesario agregar. Eso no resta que sean importantes. ¿Ok? Espero que sea claro. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿qué opinas sobre la torta proteica hecha con levadura de cerveza y jarabe de azúcar? Muy bien. La levadura de cerveza es muy rica en aminoácidos esenciales. Yo creo que muy bien. De hecho, hemos probado, tenemos un estudio en colaboración con gente de la Universidad de Guadalajara, en el cual probamos algunas tortas proteicas hechas con levadura en México, y con muy buenos resultados. Sí, yo creo que está muy bien. Perfecto. Fuera de la charla estuvimos hablando antes cuando estábamos haciendo las pruebas. ¿Has encontrado con este cambio climático que estamos teniendo tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur un comportamiento diferente y una nutrición diferente de las abejas?
Bueno, lo que se sabe, bueno, faltan estudios, hay que hacer los estudios. Pero en teoría, sí, claro, debería ser afectar drásticamente la nutrición. Por todos lados, o sea, por ejemplo, los picos de alta temperatura, pues matan a las plantas, ya no florean. O sea, realmente por donde se le vea, muy probable que tiene un efecto muy importante. Está claro que tiene un efecto importante en la nutrición. Lo que también hay que investigar es esta teoría que yo tengo de cómo este cambio climático afecta el desarrollo de la abeja y esto a su vez afecta las enfermedades. Perfecto. Acá Juan Flores, una pregunta interesante, porque siempre los apicultores o nos vamos a un extremo o a otro. Nos dice, si un apicultor por el afán de tener todos los aminoácidos en la dieta, por error, agrega demasiados, ¿genera a la colmena, a la abeja, algún inconveniente? Uh, mira, aquí hemos hecho algunos experimentos en los cuales ponemos diferentes concentraciones de aminoácidos. Y cuando es muy alto, es malo. Es malo. Pero aquí hacemos experimentos en los cuales la abeja no tiene otra opción más que comer el azúcar con los aminoácidos. ¿Me entiendes? No tiene opciones. En el campo sería diferente, porque ahí la abeja obviamente va a comer hasta lo que quiera, ¿no? De la torta proteica y parar cuando sienta que está satisfecha, ¿no? Entonces yo creo que en el campo no habría problema a nivel de campo. Entrando en este tema, bueno, a mí me surgió una pregunta que ya es mía más que del público. Con referente al exceso que uno puede poner en alimentos, ya sea de aminoácidos, probióticos, vitaminas, eso puede llegar a perjudicar a futuro cuando hacemos cosecha de miel. Eso se va a trasladar, queda en la cera. ¿Nos puede traer algún problema en los análisis? No, yo creo que, no creo que pase algo en el campo, porque la abeja regula su nutrición, cuánto come. Pero mira, quiero señalar en forma breve otro punto que no lo mencioné a propósito, porque es meterlos mucho en el tema, pero me gustaría al menos mencionarlo. Ok. Esto es de que la nutrición proteica no siempre es buena. No siempre es buena. Depende de la época del año. ¿Ok? Hay varias líneas de evidencia, varios experimentos, estudios, dos publicados, uno en Uruguay, otro que aquí hicimos, en los cuales se ve que cuando se quita los aminoácidos, bueno, cuando se ponen polen, cuando se pone, las abejas que tienen más polen, realmente tienen más virus y se mueren más rápido, lo cual es contraintuitivo, ¿verdad? Y hicimos experimentos, esos que les mostré, donde vimos vitologenina y forrajeo. También hemos visto que cuando tienen aminoácidos, también aumentan los virus. Entonces eso depende de la cantidad de virus. Cuando una colonia tiene altos niveles de varroa y de virus, siempre que hay varroa hay virus, ¿ok? El virus de las salas deformes. Y si la colonia tiene niveles medianos o altos de varroa y agregamos buena nutrición, eso es negativo, aumenta los virus. Por eso la nutrición proteica debe hacerse cuando hay niveles bajos de varroa, cuando hay menos del 3% de varroa en particular. Eso ocurre aquí en primavera y no se debería hacer cuando niveles de varroa son altos. Eso ocurre aquí en otoño. En otoño. Entonces eso es un tema muy, muy caliente, pero creo que hay evidencia suficiente. Hay numerosos estudios en los cuales se ha visto que dan buena nutrición y las abejas se mueren, ¿no? El tema oculto ahí son los virus.
Entonces quiero que los apicultores tengan eso en cuenta, que no den proteínas cuando tengan niveles altos de varroa. Eso es cierto, al menos en la abeja europea. La abeja africanizada podría ser diferente, no sabemos, lo queremos estudiar. Tenemos un proyecto en Colombia que queremos precisamente estudiar eso. Perfecto. Entonces, Miguel, estás casi rompiendo un mito en el cual uno siempre se tomó el trabajo de alimentar y mantener abejas gordas en otoño para que pasen el invierno, pero tú nos estás diciendo que eso probablemente venga acompañado con un alto nivel de, sí, bueno, de virus, vamos a ver. Y sea más utilizado en primavera. No, mira, vamos a ver. Yo creo que sí deben tener estar las abejas gordas, pero ahí va, la gordura se da por lípidos y proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces yo recomiendo una dieta, sí, darle azúcar, claro que sí, azúcar y hasta lípidos, ¿sí? No proteínas, lípidos. No rompo el mito, hay que darles en ese aspecto, ¿sí? Lo que yo no digo es que le den proteínas o aminoácidos, nada más. Pero todos los lípidos que quieran, todos los carbohidratos que quieran, se requiere. Sí, es importante. Perfecto. Pero no proteínas. Entonces, como si hablamos en nombre comercial, utilizar el promotor L, digamos, a partir de primavera y otro tipo de alimentación en otoño. Sí, o cualquier alimentación proteica, cualquiera de las dietas comerciales que haya, es similar. Hemos hecho algunos experimentos en los cuales probamos el efecto de proteínas íntegras contra aminoácidos libres. Y hay una diferencia en el tiempo en el cual los virus aumentan. Siempre aumentan, pero uno se tarda más con las dietas con proteínas. Bárbaro. Y ahí en el laboratorio, que ya tocaste el tema de los virus, el tema del virus de la ala deforme, ¿cómo se puede llegar a recuperar esa colmena? ¿Qué opinión o qué resultados tienen, investigación tienen ustedes ahí en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? Bueno, no sabemos cómo se puede recuperar, o sea, lo que hemos visto en concreto, déjate, soy más concreto. Hemos visto que depende, si tienes altos niveles de varroa, más allá del 3%, y tú le pones aminoácidos, es más probable, casi seguro que se va a morir la colonia. No sabemos cómo, ya está infectada, ya después de ese punto yo creo que no se puede recuperar. Perfecto, vamos a las últimas. Nos dicen, la torta proteica es complemento de la alimentación y nunca suplemento. Pues bueno, yo lo uso los términos complemento y suplemento en forma similar, pero igual estoy en un error. No estoy muy seguro Bueno, sí, me imagino que complemento es que se requiere y suplemento es extra, ¿no? Supongo que puede ser que tenga razón, sí. Perfecto, Miguel. Antes de terminar, me dijiste que fuiste uno de los primeros que estuvo investigando el tema hace más de 12 años ahí en el laboratorio de las abejas reinas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso y las nuevas investigaciones que están viendo desde el laboratorio de abejas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a futuro? Sí, bueno, realmente fue hace más tiempo, Rodrigo. Eso lo hice en mi doctorado hace ya muchos años, en el 99 terminé mi tesis de doctorado. Y en esa tesis la idea era investigar los mecanismos moleculares que hacen a una reina, ¿sí? Obviamente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. En aquel entonces solamente encontramos algo de las claves, ¿no? Encontramos que la abeja reina, cuando va creciendo, aumenta sus niveles de genes mitocondriales. Obviamente, respira más, tiene que ver con el crecimiento de la reina. Y bueno, eso fue el inicio. Y después estudiamos mecanismos de longevidad de las reinas. De nuevo, por vez primera,
intentar entender por qué una abeja vive más que una obrera. Fueron estudios pioneros y bueno, fueron probar hipótesis. Por ejemplo, rápidamente, una cosa que se creía en aquel entonces es que la abeja reina tendría más niveles de antioxidantes que la obrera, ¿no? Se supone que los antioxidantes prolongan la vida, ¿no? Sin embargo, cuando vimos la reina, vimos los niveles de antioxidantes, encontramos que era todo lo contrario. La abeja reina tenía niveles súper bajísimos de antioxidantes, ¿sí? Entonces, eso fue romper un mito, ¿no? Ahora, ¿por qué la abeja reina tenía bajos niveles de antioxidantes? Pues descubrimos que también la expresión de genes mitocondriales era baja. Por lo tanto, la cantidad de radicales de oxígeno que produce la reina es menor. En otras palabras, uno de los secretos de la longevidad de la reina es que tiene un metabolismo tan lento que produce pocos radicales libres. Por lo tanto, no requiere antioxidantes. Ese fue uno de las muchas cosas que podría contarles. Perfecto. ¿Y el futuro? ¿Sobre el futuro? ¿A futuro es eso lo que están viendo? No, el futuro, fíjate que hay muchos temas que quisiera yo hacer. Una de las cosas que yo quisiera hacer es continuar con mi trabajo de las reinas, y queremos hacer reinas in vitro en el laboratorio. Queremos investigar cómo podemos hacer reinas, no depender de tener una... Ves que la gente que cría reinas únicamente las cría en una época inicial de la temporada. Queremos ahora hacerlo en el laboratorio, al menos parte del proceso. Eso es parte de lo que que me gustaría trabajar en el futuro. Y esto que es un canal que llega a todo el habla hispana, ¿hay alguna forma en la cual necesites algún material vivo, alguna información, algún contacto de distintos países para tú seguir desarrollando e investigando ahí en el laboratorio? Sí, me pueden contactar con mi correo personal, Miguel Corona Villegas, todo junto, @gmail.com. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Dijimos que íbamos a hacer 1 hora, nos pasamos 15 minutos. Te agradecemos por esta primera conferencia. Sabemos que tienes muchísima más información. Yo te dije que hagamos una primera parte, digamos, reducida, porque tienes muchísima información para brindarnos a los apicultores. Gracias por ser al grupo de Apicultura Sin Fronteras, hacer esta primera charla, y muy pronto estaremos hablando contigo, y todos los apicultores pueden ir dejando las preguntas o las dudas que tuvieron sobre este tema en la página oficial de Apicultura Sin Fronteras. Seguramente o se van a responder o las vamos a utilizar en la próxima conferencia que tendremos contigo. ¿Te parece? Bueno, sí, nada más agradecerle a toda la gente que tuvo la paciencia, el interés. Sé que es tarde, que me da mucho gusto, les agradezco bastante que me hayan escuchado. Siempre los temas son importantes para los apicultores, como siempre decimos, no hay hora para ilustrarse, aprender, comunicarse y estar unidos en todo lo que es, y por esta gran familia que es la apicultura. Que tengas muy buenas noches en Estados Unidos. Gracias, te saludo acá de Argentina, que también un abrazo. Es de noche, ya pasado para el día jueves, así que bueno, muy amable a todos. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva conferencia. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.